Ahí estamos. Bueno, vuelvo a compartir la pantalla. Igual la primera parte no es nada que se haya perdido. Recapitulamos entonces que el objetivo es verificar la relación que hay entre la presión y el volumen de un gas, en un gas real, y que lo van a hacer a través del laboratorio remoto, ¿no? Y que van a tener que ir bajando, elegir la jeringa de 60, bajando cada 5 mililitros el volumen y registrando la presión. No queda registrada en el sistema, la tienen que anotar ustedes en un papel, ¿no? Tienen que anotar tienen que anotar el valor de presión para cada volumen. Y con eso tienen una tabla de resultados. ¿Estamos? Entonces, una vez que tengo esos resultados analizados, tengo que empezar a analizarlos y tengo que ver qué es lo que pasa. Entonces tenemos, primero, las partes que tiene que tener el informe. El objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, verificar la relación que hay entre el volumen y la presión de un gas real, en este caso el nitrógeno, obviamente bajo la luz de la ley de Boyle. Después hay una parte que dice introducción y fundamento. En esta parte no tiene que ser muy larga, tiene que ser algo conciso y algo corto. Uno tiene que narrar qué se sabe, qué dice la teoría sobre el comportamiento que tienen los gases cuando uno cambia el volumen, qué pasa con la presión. Básicamente, qué dice la ley de Boyle y bajo qué contextos teóricos esa ley de Boyle se aplica, ¿no? ¿Qué dice la teoría cinética de los gases? Eso que hablamos el otro día en clase, que los gases, que las moléculas de gas no interaccionan entre ellas, que están lo suficientemente separadas, que son sumamente chiquitas respecto del volumen que ocupan. Todo eso hace el contexto de la ley de Boyle, y que bajo ese contexto uno espera que haya una relación inversa entre volumen y presión. Eso es lo que se sabe, y eso es lo que tienen que plasmar en un párrafo corto, no demasiado largo, con la ecuación de la ley de Boyle, vendría bien escribirla, contando qué se sabe en teoría sobre esta relación entre volumen y presión. Después viene una sección que es materiales y métodos. En materiales pongo qué materiales uso, tengo que citar el laboratorio remoto, podría poner el link por si alguno quiere consultar cómo se entra, dónde está la página, qué materiales se usaron y cuál fue el procedimiento. Eso lo pueden copiar de la guía de trabajos prácticos sin ningún problema. ¿Está bien? Hasta acá lo formal del informe. Después viene la parte de resultados. En resultados, uno solo pone resultados, no pone ninguna cuenta, solo resultados. Entonces, acá hay una serie de guías que yo se los había dejado en el PowerPoint que vimos de gases. Primero, hay que poner la tabla de valores obtenidos, que son los resultados crudos. Ustedes leyeron presiones a diferentes volúmenes y con eso hacen una tabla. Entonces tienen que poner la tabla, con sus unidades correspondientes, ¿no? En el encabezado de la tabla. Presión, en qué unidades le expreso, volumen, en qué unidades le expreso. Después, a partir de la tabla hay que hacer un gráfico de presión en función de volumen. Después hay que hacer otra tabla que sea presión en función de la inversa de volumen. Puede ser la misma tabla, la tabla puede tener 3 columnas si quieren, pueden hacer una sola y poner presión, volumen, inversa de volumen, es lo mismo. O pueden hacer 2 tablas separadas, da igual. Y después hay que hacer un gráfico de presión en función de la inversa del volumen, 1 sobre volumen. ¿Bien? Y una vez que tengo los gráficos, hay que prestar atención a la forma de las curvas y a las ecuaciones que uno ajusta en esos gráficos. ¿Estamos bien hasta acá? Eso es lo que hago en resultados. Pongo la tabla y pongo los gráficos. Después le vamos a dedicar un ratito a hablar de los gráficos. Uno sabe que, y seguramente en función de lo que ya sabemos de la ley, la relación entre presión y volumen va a ser ¿cómo? A mayor presión, a menor volumen, ¿qué va a pasar? Mayor presión. Mayor presión. A medida que el volumen disminuye, la presión aumenta. Por lo tanto, van a tener un gráfico que va a ser una inversa, ¿no? Va a tener una función que a medida que yo parto de un volumen grande, a medida que el volumen disminuye, la presión va a aumentar, ¿no? El gráfico va a ser este. ¿Qué precauciones tengo que tener con los gráficos? ¿Da igual graficar en el eje Y, en el eje X, cualquiera de las dos variables? ¿Cuáles son las variables de este experimento? ¿Qué están modificando? Variable es algo que cambia de valor. ¿Qué están modificando ustedes? A gusto y deseo. ¿Qué es lo que están cambiando? ¿Qué es lo que modifican durante el experimento?
La presión y el volumen. No, la presión no la modifican ustedes. Ustedes modifican el volumen. Ustedes apretan, ¿no?, el émbolo de la jeringa. Parten de un volumen de 60 y van bajando el volumen 5 mililitros por vez. Entonces, la variable que ustedes manejan es el volumen. Ustedes deciden qué volumen va a tener la jeringa. Entonces, van comprimiendo el gas, le van bajando el volumen. Una de las variables que ustedes manejan es el volumen. Y, consecuentemente, ¿qué pasa? Cambia la presión. La presión varía en función de cómo ustedes variaron el volumen. Por lo tanto, la presión es la otra variable. Es la variable dependiente del volumen. La variable independiente es la que ustedes manejaron, que es el volumen. La variable dependiente es la que cambió en función de. Vieron que en matemática, cuando vieron funciones, y es función de x. X es la variable independiente y depende del valor de x, ¿no? Y es la variable dependiente. Entonces, cuando se hace un gráfico de una función, ¿qué se grafica en el eje en el eje de las abscisas? La presión. La presión se grafica ahí, ¿no? Y va en el eje de las abscisas, la que es función. En este caso va a la presión. Y en el eje X, ¿quién va? Volumen. X, que es la variable independiente. En este caso, el volumen. Entonces, el volumen tiene que ir en X y la presión tiene que ir en Y. ¿Está bien? Porque ustedes modificaron experimentalmente X, el volumen. O sea, lo que yo modifico experimentalmente va en el X. Y la respuesta va en el Y. Si el experimento hubiera sido al revés, nosotros hubiéramos de alguna manera modificado la presión de gas y el volumen de la jeringa hubiera subido y bajado espontáneamente, ¿está bien? Entonces sería al revés, la presión iría en X y el volumen iría en Y. Pero como lo hicimos al revés el experimento, modificamos volumen y leímos presión, la presión va en el eje Y y el volumen va en el eje X. ¿Estamos de acuerdo? No da lo mismo graficar uno de una manera o de la otra. Siempre experimentalmente la variable independiente va en X y la variable dependiente va en Y. Eso es sumamente importante. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, hay dos variables más en el experimento, porque la presión que tiene un gas solo depende del volumen. ¿Qué dice la teoría? ¿De qué otra cosa depende la presión de un gas? De la cantidad de gas y de temperatura. De la cantidad de gas que tenga y de la temperatura, del número de moles y de la temperatura. ¿Qué dice la ecuación general de los gases? P por B es igual a R por T por N. O sea, la presión depende de la constante de los gases, de la temperatura, del número de moles y del volumen. Entonces, yo estoy viendo la relación que hay entre presión y volumen. Entonces, las otras dos, ¿cómo las tengo que dejar? Fijas, porque si yo cambio presión, si cambio la temperatura o cambio la cantidad de moles, no puedo sacar conclusiones. Yo la única variable que tengo que tener es el volumen. Las otras dos tienen que permanecer constantes durante todo el experimento, si no, ¿qué conclusión voy a sacar? Si yo además del volumen cambio la temperatura, ¿qué puedo decir de la relación de la presión y el volumen? Nada, porque hay otra variable que también se modificó. Entonces, temperatura y cantidad de moles permanece constante durante todo el experimento. Y esas se llaman variables de control. Son las que yo controlo, las que no quiero que cambien, que las mantengo fijas y estables. La temperatura está indicada, la cantidad de moles, ustedes pueden calcular cuántos moles de nitrógeno hay dentro de la jeringa, porque como tienen temperatura, volumen y presión iniciales, con el valor inicial, ustedes pueden calcular cuántos moles hay, y por lo tanto también lo tienen que hacer, ¿no? Saber cuántos moles de nitrógeno hay y que esa es variable de control. ¿Hasta acá estamos? Bárbaro. ¿Cómo hago los gráficos? Los gráficos los tengo que hacer en Excel, y lo que tengo que elegir es un gráfico de dispersión XY, solo puntos. Ahora yo me voy a meter en el Excel y les voy a mostrar un ejemplo de cómo se hace el gráfico. Solo, el gráfico tiene que ser de dispersión XY, pero no unido con líneas, solo los puntos solos, sin líneas. Cada eje tiene que tener el nombre de las variables y tiene que tener sus unidades, ¿no? Tengo que decir qué gráfico en X y qué gráfico en Y, y en qué unidades las tengo expresadas. Los dos ejes tienen que partir del punto cero. Cuando a veces uno hace un gráfico en Excel, especialmente si uno usa el Excel del Drive, del Google, el Excel online, y no el Excel que tienen en la computadora, el Excel automáticamente les genera los ejes. Y como ustedes no tienen valores de volumen por debajo de 20, a veces no les hace salir el eje de X desde 0. Empieza en 20. Y eso trae un gráfico que es bastante confuso, y ahora lo vamos a ver.
Entonces, asegúrense que los dos ejes partan del punto 0, 0. ¿Bien? Y después que tengo el gráfico hecho, tengo que ajustar una línea de tendencia, indicar la ecuación de esa línea de tendencia que puse e indicar el R cuadrado. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, eso es lo que tengo que hacer con los gráficos. A la hora, no sé si lo había puesto antes, lo voy a subir. Uy, ¿no me dejas? ¿Qué le pasa? Vamos a ver. Está medio esto. Ahí está. ¿Se acuerdan que tenemos que hacer dos gráficos, no? Un gráfico de presión en función de volumen y un gráfico de presión en función de la inversa de volumen. ¿Bien? Entonces, el gráfico de presión en función de volumen, dijimos que la relación entre presión y volumen que uno espera es inversa. ¿Bien? Entonces, el gráfico que uno espera es un gráfico de este estilo, ¿no? Una presión que va disminuyendo a medida que el volumen aumenta, o al revés, una presión que aumenta a medida que el volumen disminuye. Yo les puse acá gráficos que no están correctos, que tienen errores. Y ahora vamos a ver qué errores tienen estos gráficos, para que veamos cuál es el problema. ¿Qué errores tiene este gráfico? Encuentre los 5 errores, se llama esto. ¿Qué errores tiene este gráfico? Profe, ¿Perdón? no puedo ver su pantalla. No puedes ver mi pantalla. El resto de la gente sí la ve, ¿no? Sí, sí. Sí, señora. Bueno. Bueno. Salí y volvete a conectar si querés. Desconectate y volvete a conectar. A lo mejor ves la pantalla de esa manera. Porque si el resto lo ve, debe ser un problema de conexión tuya, que no puedes ver la pantalla. Entonces, ¿qué errores tiene este gráfico? ¿Quién se da cuenta de uno, por lo menos? Vean, ¿qué dice acá? Presión, volumen. ¿Ok? Los datos ingresados. ¿Qué le pasa con los datos ingresados? ¿Qué no tiene acá y qué no tiene acá? No tiene presión ¿En ni cuánto se volumen. miden? No tiene qué gráfico en función de qué. ¿Qué hay acá? En el eje Y que grafiqué y en el eje X que grafiqué. ¿Qué sé yo? No tiene rótulos, no tienen los rótulos los ejes. Le faltan los rótulos y le faltan las unidades. Fíjense que estos dos gráficos sí lo tienen. Este dice presión y entre paréntesis kilopascales, y acá dice volumen, entre paréntesis mililitros. Estos rótulos están perfectos. Este no tiene rótulos. ¿Este tiene rótulos? ¿Este gráfico? No. Sí, pero no tiene medidas. No, Sí, les faltan no tiene las las unidades. ¿Presión en qué? En atmósferas, en kilopascal, en hectopascal, en milímetro de mercurio. ¿En qué unidad? El volumen, ¿cuánto? Mililitro, litro, decilitro. No sabemos. O sea, no puede, esto está mal, esto está mal, esto está bien, esto está mal en cuanto a los ejes. ¿Está bien? ¿Qué más tiene este gráfico? ¿Le falta qué? Que dije que había que hacer. La línea de tendencia. Están solo los puntos. No tiene ajustada la ecuación de la curva más adecuada para esta serie de datos. A este le falta la línea de tendencia. ¿Bien? A este otro, ¿qué tiene mal este? Vamos a este. ¿Qué tiene mal este? Está mejor el título, presión en función de volumen de mililitros. No, eso está mal redactado. Yo le dejaría como presión en función de volumen. De mililitro, se dan cuenta que eso no es una redacción correcta. Presión-volumen no dice nada. Y este que dice acá, ya me fui, presión contra volumen, no se dice contra, se dice en función de, ¿no? Mal los títulos, no hace falta poner las unidades en el título. El título correcto debería ser presión en función de volumen, punto. Nada más, ese es el título del gráfico. Este gráfico, ¿qué está mal? Que está hecho el gráfico de dispersión XY, pero con los puntos unidos punto a punto. No hay que hacer eso, hay que hacer esto, punto solo, y luego poner la línea de tendencia. Este gráfico también está hecho dispersión XY, unido punto a punto, y también está mal. ¿Está bien? Solo los puntos sueltos y luego la línea de tendencia. Estos gráficos están mal hechos.
Y otra cosa que tiene mal este gráfico es que este eje X no parte de 0. Entonces, por eso les digo yo que esto es sumamente importante, porque si yo miro el gráfico, ¿qué objetivo tiene? Que yo mire el gráfico y me dé cuenta de cuál es la relación entre las variables. Yo miro el gráfico, mira qué bien, digo, acá la presión baja a medida que el volumen aumenta. No necesito que nadie más me explique nada. Yo miro el gráfico y la imagen es muy potente. En este gráfico, cuando lo miro, parecería a primera instancia, si yo no presto atención al eje de las X, si no presto atención a qué valores hay acá, parecería que hubiera una presión inicial para un volumen igual a 0. Da una cosa que conceptualmente está mal y que no es del todo correcto. No es que esté mal del todo, pero no es el mejor gráfico. Es mucho más elocuente un gráfico que parta de 0 que este gráfico que parta de 20. ¿Está bien? Errores que no tengo que cometer en los gráficos. Ahora bien, una vez que ajusté la línea de tendencia, una vez que tengo el gráfico bien hecho y tengo el gráfico de dispersión XY, ven acá tengo todos los puntos sueltos, hice un gráfico de solo puntos, acá también, bien las unidades, presión en función del volumen, presión acá le pusieron las unidades, pero está bien, presión en función del volumen, título está bien, esto está bien, los ejes, los dos gráficos están bien. El único problema que tengo en el gráfico son las ecuaciones que se ajustaron, cuando le ajusto la línea de tendencia. Esta línea no es una unión punto a punto. El Excel dibuja la línea de tendencia que mejor se ajusta a los datos experimentales. Aquí está ajustada una ecuación exponencial. Y aquí está ajustada una ecuación potencial. ¿Qué diferencia hay entre una función exponencial y una función potencial? En la función exponencial, el X está en el exponente, ¿no? Fíjense que acá me da y un valor por E a la menos no sé qué X, ¿no? El X está en el exponente de E. Eso es una función exponencial. Una función potencial es una función donde la X está elevada a una potencia cualquiera. Ahora bien, salgo de pantalla completa para poder dibujar. Si yo tengo, me va a salir horrible porque no tengo lapicito hoy, pero no importa. ¿Qué relación hay entre presión y volumen? ¿Qué dice la ley de Boyle? La presión es igual a ¿qué? A una constante, ¿no? Por 1, bueno, ténganme paciencia. Por 1 sobre volumen, ¿estamos de acuerdo? Eso dice la ley de Boyle, que la relación entre presión y volumen es inversamente proporcional. ¿Quién es I acá? La presión. O sea que esto es I, es igual, acá, Le voy a eliminar y volumen es X, ¿no? Esto es lo mismo que decir 1 sobre X. ¿Estamos bien hasta acá? Esto, 1 sobre X, es lo mismo que X a la menos 1. ¿X está en algún exponente? No. Por lo tanto, ajustar una función exponencial está mal. Si bien ajusta, teóricamente está mal. La función que yo tengo que ajustar es una función potencial. Cuando yo al Excel le digo que me dé una potencial, me va a ajustar la ecuación correcta. Entonces, fíjense que esto es lo mismo que decir que I es igual a K por X a la menos 1, ¿sí o no? 1 sobre X es X a la menos 1, ¿estamos todos de acuerdo? Necesito señales de vida para ver si me están entendiendo. Sí. Entonces, cuando yo ahora me vuelvo a pantalla completa, para que se vea bien la ecuación, fíjense que digo acá, y es igual a un número por X a la menos 0,9. Menos 0,9 es más o menos menos 1. O sea que esta es la función adecuada que tenemos que ajustar. Una potencial, no una exponencial. ¿Quedó claro? ¿Qué función ajusto? Una potencial. Eso es lo que tenemos que ajustar. Ahora en un ratito, cuando termine de la presentación y de las líneas generales, me meto en el Excel y les enseño a hacer esto en Excel. Sí. Donde dice presión es igual a constante de 1 sobre P. Volumen. Sí. Ok, listo. Y igual donde está es D.
es igual a constante. Claro, acá en esto lo que dije que presión es la I, ¿no? Cuando graficás en un par de ejes, nosotros graficamos en el eje de las Y a la presión, en el eje de las X al volumen. Entonces, esta ecuación me dice, presión es igual a 3.752,2 por X a la menos 0,9. Me debería haber dado X a la menos 1, pero son datos experimentales, esto tiene error, por eso no me da exactamente menos 1. Me da menos 0,9, pero se aproxima bastante al menos 1. ¿Está bien? Lo que está mal ajustado es esta, porque no tiene sentido esta función, no tiene sentido físico, o sea, ni sentido químico esta función matemática. Porque parecería que la presión es igual a un número por E a la menos volumen. Y eso, la ecuación, la ley de Boyle no dice eso. ¿Está claro? Muy bien. Y el otro gráfico que hay que hacer, y ahora después, como digo, nos vamos al Excel, es el de presión en función de la inversa sobre volumen. Si yo vuelvo para acá, salgo de la pantalla completa. Si yo ahora llamo X, ¿no? A 1 sobre X. No, tengo que dibujar, perdón. Me fui. ¿Qué hice? Me molesta esto acá. Si yo ahora a todo esto, si 1 sobre volumen, perdón, esto era volumen, ¿no? Si 1 sobre volumen, si a todo esto lo llamo X y grafico presión, si a todo esto 1 sobre volumen lo llamo X y grafico presión en función de la inversa del volumen, ¿qué me queda? Me queda presión es igual acá, ¿no? Por todo 1 sobre volumen. Y ahora esta es mi X. ¿Se ve? Esto es X, esta va a ser la pendiente, y esto va a ser Y. O sea que me queda la ecuación de una recta, y es igual a mx. Cuando yo grafique presión en función de la inversa de volumen, el gráfico que obtengo es este, el gráfico de una recta. ¿Está bien? Y voy a ajustar una recta. ¿Estamos claros hasta acá? En este caso, ajusto la ecuación de una recta. ¿Bien? ¿Qué puedo sacar de conclusiones con estos valores? Si yo miro, una vez que tengo los resultados, tengo los gráficos, tengo todo, ahora tengo que ir a la discusión de resultados. Entonces, lo fundamental de la discusión de resultados, además de las preguntas orientadoras que tienen, es analizar qué dieron los datos experimentales. Si yo mido esta serie de datos, estos son los puntos son los datos experimentales que obtuvimos. Y esta es la curva, que es lo que predice la ley de Boyle, ¿no? La relación inversa que hay entre presión y volumen. ¿Qué puedo decir? ¿Qué pasa cuando el volumen es grande y qué pasa cuando el volumen es chiquito? ¿Qué pasa acá? Los puntos, ¿se ajustan a la curva o no? No. No, no, no. Pero se ajustan bastante. Fíjense que casi todos los puntos tocan la curva, ¿o no? En esta zona. ¿No? Todos los puntos, todos tocan la curva. Pero ¿qué pasa acá arriba? Este punto ya está un poco más alejado y este está más alejado todavía de la curva teórica. Esta es la curva teórica y esto es los puntos experimentales. Cuando el volumen de gas es grande y las moléculas de gas están muy separadas, el gas se comporta según lo que predice la ley de Boyle. La relación entre presión y volumen es así inversa y cumple con esta relación inversa. Pero cuando me voy a volúmenes muy chiquititos, donde yo comprimí el gas, la jeringa está toda con el menor volumen, la presión que debería haber obtenido tendría que ser esta de acá arriba, y yo obtuve esta de acá abajo, tuve una presión menor a la que realmente debería haber obtenido según la ley de Boyle. O sea, cuando estoy con el gas muy comprimido, se deja de cumplir lo que predice la ley de Boyle. El gas deja de comportarse como ideal. Ya esto de que no hay interacción entre las moléculas es mentira. Ya están tan juntas las moléculas de gas que hay interacción entre ellas. Entonces ya el ajuste del dato experimental a lo esperado teóricamente no es tan bueno
como sucede a volúmenes más grandes. Entonces, el nitrógeno, ¿qué podemos sacar de alguna manera de conclusión con lo que vemos con los resultados experimentales? Que el nitrógeno se comporta según lo que predice la ley. Cuando trabajo de 40 mililitros para arriba, entre 40 y 60, esto ajusta muy bien. Pero en cuanto empiezo a bajar de 40, los puntos ya no alinean también con los datos experimentales, con el dato teórico, los experimentales con el teórico, y ya no se cumple demasiado bien la ley de Boyle. ¿Sí? O sea, o el nitrógeno no se comporta según lo que la ley de Boyle predice. ¿Estamos bien? Entonces, fíjense acá, en este caso, se ve más todavía. Fíjense cómo acá, estos puntos hasta acá, ¿no? Hasta alinean, es más, la recta que te debería ajustar es esta, lo ven en el mouse, ¿no? Esto está muy alineado y estos puntos están completamente desviados. Este gráfico de inversa de volumen, primero me permite visualizar mejor estas desviaciones, que con el otro no. Acá se ve claramente que los puntos, otra vez se me fue, que los puntos experimentales para cuando el volumen es chiquito y la presión es muy grande se desvían. Y además me permite predecir de mejor manera cuál sería una determinada presión para un determinado volumen dado. ¿Y a qué me refiero con eso? Y en un rato se nos va a cortar la transmisión, nos volvemos a juntar. Si yo quisiera saber, por ejemplo, acá, ¿cuánto vale la presión si el volumen fuera 32? Es muy complicado, porque tengo que... Todo lo que ven todas las series. Lo de cadencia. No es esa, es esas. Pero si no te viste ninguna, solo te viste una ayer. Bueno, lo silencié, cualquier cosa, después les doy audio de vuelta. ¿Qué sucede acá? ¿No? Si yo quisiera saber cuánto es el volumen para 32 mililitros. Y interpolar acá en la curva es muy complejo, es muy difícil. Si yo estoy en una línea recta, ¿no? Si yo me voy al gráfico siguiente, es mucho más fácil entrar, por ejemplo, por la inversa de volumen en cualquier otro valor y puedo sacar mejor el valor de presión. Este gráfico de presión en función de la inversa de volumen tiene la ventaja de que me permite predecir mejor el comportamiento para diferentes volúmenes, calcular presiones para volúmenes intermedios a los que medí, y además me permite ver más la desviación que hay respecto al comportamiento esperado según la ley de Boyle para volúmenes chiquitos y presiones altas. ¿Estamos bien? Entonces, finalmente en la discusión de resultados, ¿qué tengo que discutir? Hay una serie de preguntas que ustedes la tienen en la guía, pero básicamente el resumen es este. ¿Cuál fue la variable independiente? ¿Cuál es la variable dependiente? Es decir, ¿por qué? Entonces, ¿en qué eje la graficaron? ¿Cuáles fueron las variables de control? ¿Por qué hubo que mantenerlas controladas? ¿Cuánto valen esas variables de control? ¿Cuánto fue la temperatura de trabajo y cuáles fueron la cantidad de moles que había dentro de la jeringa? Si se podía haber trabajado en otras unidades y cuáles eran esas otras unidades en las que igual se podía haber trabajado. ¿Qué gráficos se obtuvieron? ¿Y qué significan esos gráficos? ¿Qué relación hay entre el volumen y la presión? ¿Cuál es la ventaja del gráfico de presión en función de la inversa de volumen? Esto que discutimos, que ese gráfico tiene la ventaja que me permite predecir mejor y ver mejor el comportamiento, si de verdad es inverso o no, entre presión y volumen, y definir que la relación es inversamente proporcional y no es una exponencial, por ejemplo, si uno no lo conociera. ¿Cuál es la ventaja entonces de cada uno de los gráficos? Y en base a los resultados, ¿cómo describimos esa relación entre presión y volumen? Pero no quedarme simplemente con que es inverso. Lo que tengo que ver es esto que acabamos de decir. ¿Se comporta el nitrógeno como un gas ideal, como predice la ley de Boyle-Mariotte durante todo el experimento? ¿En qué zonas los resultados son más parecidos a los que predice la ley de Boyle y en qué zonas no? ¿Y por qué? ¿No? Hablar de que los gases, cuando yo los trabajo a volúmenes muy chiquitos y están muy comprimidos, dejan de cumplir con estas premisas que uno tiene sobre la teoría cinética de los gases y cómo se mueven, dejan de comportarse como ideales y por lo tanto los resultados ya no son los que espera la ley de Boyle. ¿De acuerdo? Finalmente, el informe va a tener una conclusión general. En esa conclusión tiene que ser un texto muy breve,